Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te rogamos, Dios, que el día de hoy hables a nuestros corazones, que convenzas nuestro entendimiento y que podamos estar abiertos a lo que tienes para nosotros. Bendito eres, Padre, te alabamos y bendecimos. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Dios siempre sana. El tema de la sanidad y si Dios sana o si Dios utiliza también la enfermedad como medio de castigo o simplemente la explicación al por qué estoy enfermo si creo en Dios, es una de las cuestiones, pues vamos a llamar más antiguas, una de las preguntas que se hace generación y generación de creyentes. Ahora, tristemente, el día de hoy, y bueno, también ya tiene tiempo esto, hay cierto tipo de doctrinas que son antibíblicas o que simplemente no están fundamentadas en la palabra, que llevan a muchos creyentes a dudar. Recuerdo hace unos ya años, estaba yo platicando con una persona y se acercó una joven y tuve no sé cómo llamarlo, pero esta convicción que esta joven iba a morir, ¿no? Entonces le dije a la persona con la que le hablaba, tu amiga va a morir. Ahora no dijimos más, simplemente como que los dos nos quedamos como así, con una sensación como extraña. Y 2 días después esta joven enfermó. Estuvo durante una semana en el hospital y varios grupos de creyentes visitaron a la familia. Algunos con muy buenas intenciones, diciéndole, ora por tu hija, Dios la va a sanar. Otros también con buenas intenciones, pero con falta de conocimiento y con mucha irresponsabilidad le dijeron, tú ten fe, tú decláralo, confiésalo. Otros más diciendo, no, Dios ya me dijo que sí la va a sanar, que mañana mismo la vas a ver caminando. ¿Y qué sucedió? Esta joven a los 2 días muere. Los padres, pues obvio, estaban destrozados por la muerte de una hija. Ha de ser algo terrible, algo que a nadie se le desea y que es un dolor profundo. Vinieron estas personas con pues mucha responsabilidad de decirle, tu hija murió por tu falta de fe. Otros más vinieron y le dijeron, tu hija murió porque ustedes seguramente estaban en pecado. Ambas declaraciones eran totalmente irresponsables y alejados de toda verdad. Lo que obviamente pasó es que, aparte del dolor de la muerte de esta joven, los padres sintieron una inmensa culpa porque pensaban que por su falta de fe esta joven había muerto. Y imagínate el dolor de la familia y a eso súmale la culpabilidad. Fue una declaración totalmente irresponsable de personas con falta de conocimiento en la palabra. Lo que sucedió tiempo después es que esta familia cambió su culpabilidad por enojo, ya que empezaron a pensar, bueno, no, yo sí tuve fe, yo sí oré, yo sí hice esto, hice el otro. Dios nos falló. Y lo que sucedió es que esta familia se alejó del Evangelio. Yo creo que, o espero que las personas que hicieron estas declaraciones nunca tuvieron como propósito que las personas alejaran del Evangelio esta familia, pero definitivamente a través de sus comentarios, vuelvo a repetir, con falta de responsabilidad y alejados de la palabra, alejados de conocimiento, pues produjeron esto. Y sabes, esto es algo de lo que puede producir este tipo de declaraciones sin fundamento. Muchas personas proclaman que todo hijo de Dios debe vivir de una manera próspera, saludable, y enseñan que solo debemos hacer confesiones positivas de fe y que debemos de evitar a toda costa confesar cosas negativas, decir que estamos enfermos, decir que nos sentimos mal. Y esto debido a que nuestras palabras son una fuerza creativa poderosa y que nos vamos a convertir en lo que decimos ser. Por lo tanto, no importa nuestra enfermedad, si hacemos una confesión positiva, llegaremos a estar bien. Y que si hacemos confesiones negativas, pues obviamente estaremos enfermos y demostraremos falta de fe. Déjame
adelantarte esto es muy importante, el sugerir que nosotros podemos curar de cualquier enfermedad, solo conseguir o confesar o decir algo positivo. Esto demuestra o esto está como gritando que el hombre es soberano y por lo tanto Dios ya no lo es. Esto es una grave herejía. El decir que yo puedo por mi palabra estar por encima de la soberanía de Dios es una grave herejía. No simplemente es un error, es algo totalmente contrario a la Escritura. Al igual que toda falsa enseñanza, a lo largo de los años, desde la iglesia primitiva, siempre tienen o están manchados o tienen una embarradita de algún versículo. Y sí, esta doctrina está o tiene algunos versículos con los cuales apoyan a aquellos que la dicen. Pero como siempre, el error está en olvidar que la palabra tiene un contexto. El citar un versículo fuera de su contexto, nosotros siempre decimos, es un buen pretexto para una mala enseñanza. Nosotros necesitamos analizar el consejo completo de Dios, es decir, toda la palabra. Cuando nos acercamos a un tema, tenemos que ver todo lo que dice la Biblia acerca de un tema, no únicamente lo que una porción dice. Algo de lo que nosotros creemos y está comprobado bíblicamente es que la palabra no se contradice. Jamás se va a contradecir la palabra de Dios. Este es uno de sus, vamos a llamar, tantos atributos, esa armonía bíblica. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos acerca de algún tema, tenemos que considerar todo lo que la Biblia dice acerca de ese mismo tema. Entonces, como te comento, ¿no? O sea, esto es algo que durante ya mucho tiempo ha estado haciendo daño a la congregación. Y posiblemente tú que estás escuchando el día de hoy, has pasado por algo similar, o incluso estás pensando el día de hoy, te estás sintiendo condenación o cierto dolor porque te dijeron que tu falta de fe es la que te produce estar enfermo, o que tu falta de fe fue el producto, o más bien el motivo por el cual tu familiar murió. Y déjame decirte que esto no es cierto. Tengo que aclarar, definitivamente podemos ver en las Escrituras que Dios llega a utilizar la enfermedad como una forma de disciplina, sí lo hace, pero no en todos los casos. Podemos ver personas malvadas teniendo enfermedades como consecuencia, pero al mismo tiempo hombres y mujeres santos en la palabra de Dios que experimentaron enfermedad. También vemos a personas malvadas con una salud excelente. Incluso vamos a leer en un momento más un salmo que nos habla de David, o sea, cómo él tenía esta lucha interna al ver al malvado prosperar. Y se preguntaba por qué sucedía, y esto lo llevaba incluso casi a tropezar. Y esto es algo que nosotros debemos de estar muy conscientes. También vemos a personas malvadas morir, pero a personas santas morir también de una enfermedad o de algún problema o en algún accidente. Y no significa que haya un pecado manifiesto o una desaprobación de Dios. Tenemos que entender que Dios puede utilizar la enfermedad también para producir algo en nosotros. No necesariamente es la consecuencia de un pecado, puede ser una enseñanza o simplemente algo que Dios permite para que nosotros podamos permanecer en cierta actitud. Vamos a ver más adelante el ejemplo de Pablo, pero quiero adelantarte esto. Es importante que tú puedas saber que hay muchas personas, a lo mejor como tú el día de hoy, personas santas, personas, y cuando digo santos no es como sin pecado, porque todos tenemos pecado, me refiero a aquellos creyentes, personas que creemos en Dios, que estamos perseverando en Él, y que estas doctrinas los han llevado a dudar de su salvación debido a un cáncer que padecen o una enfermedad crónica. He visto a personas enfermas a lo largo de mis años como pastor ser desanimados por irresponsables que les dicen que su condición es por falta de fe.
conozco a un pastor o conocí a un pastor que apreciaba mucho y que era un hombre consagrado a Dios y de testimonio y que murió de cáncer. Y eso a él nunca lo debilitó espiritualmente ni anímicamente, porque él entendía que esto era parte de la voluntad de Dios para su propia vida. Entonces, si el día de hoy tú estás viviendo en enfermedad y estás sintiendo también esta condenación porque te han dicho que esto es por causa de tu pecado o por tu falta de fe, déjame decirte que el día de hoy vamos a encontrar una respuesta, no la que yo diga, una respuesta bíblica, fundamentos bíblicos de si es que Dios sana siempre. Ahora, como te decía en un principio, hay varias causas de las enfermedades. Una es simplemente causalidad, vamos a llamar causalidad. Vivimos en un mundo en el que existen bacterias y que la enfermedad es producto de ellas. Hay momentos en los que Dios lo utiliza como disciplina, hay momentos en los que Dios los utiliza para guiarnos a algo, pero cuando Dios la quita, no simplemente o no siempre es por que estés bien o no la quita porque estés mal. Antes del corte hablábamos de cómo algunas malas enseñanzas acerca de que estás enfermo por causa de pecado o que no sanaste o murió tu familiar porque no tuviste fe, pueden ser dañinas y no solamente eso, son antibíblicas. Decíamos también que sí, algunas enfermedades Dios puede darlas como castigo, pero no es en todos los casos. Las personas que generalmente tienen esta doctrina, o que enseñan más bien esta doctrina, se basan básicamente en dos versículos. El primero está en tercera de Juan, la tercera carta de Juan, capítulo 2, donde dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. Ahora, el contexto de este versículo es importante entenderlo, porque muchos dicen, ya ven, Dios quiere que estemos bien en todo. Pero cuando leemos la carta completa, nos damos cuenta que en este versículo específico es Juan con un mensaje personal a su amigo Gallo. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios para todo creyente, sino el deseo de un creyente hacia otro creyente. Por lo tanto, no puede ser la base de una doctrina y por lo tanto está fuera de contexto. El otro versículo que generalmente se utiliza para describir esto está en Marcos capítulo 11. Generalmente se lee del versículo 22 al versículo 23, donde dice Jesús: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá, es decir, que tenga fe. El problema con este versículo es que falta leer, o generalmente no leen los dos versículos anteriores y los dos que siguen, y que no se lee el consejo completo de este mismo versículo, es decir, en los demás evangelios. Y cuando nosotros los leemos en los demás evangelios y en este mismo evangelio, con el contexto adecuado, nos damos cuenta que de lo que se está hablando acerca es de estar en la voluntad de Dios. Incluso cuando leemos Juan, el Evangelio de Juan lo dice muy claro. Y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, encontramos que la condicionante para obtener aquello que nosotros estamos pidiendo es que esta petición esté conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Cuando nosotros leemos el libro de Mateo y llegamos a esta parte del Sermón del Monte y Jesucristo da la oración modelo, Jesucristo dice que oremos de esta forma y dice: Padre, hágase tu voluntad. Es decir, que el propósito de la oración no es que se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Estas preguntas son importantes a contestar. Cuando nosotros enseñamos irresponsablemente que solo por decirlo va a suceder,
como si fuera la obra de un genio, porque esto es, tiene una fuerte base esta doctrina en la metafísica, de esta parte de la confesión positiva, esta doctrina que es antibíblica. Tenemos que saber, o sea, ¿dónde debemos de poder contestar? ¿Dónde es que la voluntad de Dios entra en este asunto? O sea, si yo digo, nada más porque digo, ¿dónde es que entra la voluntad de Dios? Siguiente pregunta importante a responder. ¿Puedo yo como ser humano ordenar a Dios a obrar de manera contraria a su voluntad? ¿Puedo como ser humano? Recuerda que uno de los atributos de Dios es todopoderoso, es decir, que Él puede hacerlo, Él tiene todo el poder, ¿no? Es decir, poder para sanar, para quitar la vida, para multiplicar, o sea, para todo, ¿no? Pero también tiene otro atributo importante que nosotros vemos en la Escritura relacionado con este, y esta es la soberanía. Es decir, no solamente Dios tiene todo el poder, sino la capacidad de ejercerlo a voluntad. Entonces, el decir que un hombre, un ser humano, puede ordenar a Dios a obrar en contra de su propia voluntad es herético, es contrario a la Escritura. Otra pregunta que debemos de poder contestar: ¿es el propósito de la oración hacer mi voluntad o su voluntad? Porque cuando estas personas enseñan, tú ora con fe y Dios lo va a hacer, tú confiésalo, decláralo, proclámalo, arrebátalo, entonces estamos orando basados en nuestra propia agenda, nuestra propia voluntad. Por eso necesitamos pedirle: Dios, este es mi deseo, pero hágase tu voluntad. Esa es la forma que Jesucristo nos enseñó a orar. Pero pareciera que el día de hoy se enseña lo contrario. Claro está, alejado de toda verdad bíblica. Siguiente pregunta importante: ¿qué clase de Dios accedería a mis demandas haciendo por mí lo que es contrario a su voluntad? E incluso sabiendo que eso es malo para mí. Dios va a obrar sus planes perfectos haciendo lo que es mejor, no lo que yo quiero, sino lo que es mejor para mí. Dios no actuaría de una forma contraria a sus propios planes y propósitos. Por lo tanto, estas son preguntas que uno tiene que contestar cuando está en esa carrera irresponsable de confesar y de decretar. Porque esto no es cercano a la palabra. Ahora, sí que existen muchas doctrinas y muchas filosofías que esto enseñan. Y se enseñan fuera de la Escritura. Y bueno, digo, eso es lo que enseñan. Pero si nosotros decimos creer en Cristo, no podemos participar en estas doctrinas, en esas filosofías, porque son contrarias a las Escrituras. Ahora, aún así, aún a pesar de la abrumadora evidencia bíblica acerca de que se trata de la voluntad de Dios, hay muchas personas que el día de hoy quieren hacer sentir a los demás culpables y los acusan de falta de fe cuando oran: hágase tu voluntad. Pero déjame decirte que si esta es tu oración, estás en compañía, en una buena compañía, porque Jesucristo oró así: hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, cuando nosotros consideramos la relación entre nuestra salud y nuestra fe, es importante o es como muy consolador poder ver casos, por ejemplo, como el profeta Eliseo. Cuando nosotros vamos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 13 y llegamos al versículo 14, nos dice que Eliseo enfermó de la enfermedad de la cual murió. Entonces, Eliseo era un gran hombre de Dios. Era un hombre poderoso en palabra, en hechos, un hombre definitivamente de fe. Obró grandes milagros, incluso resucitó muertos. Pero Eliseo enfermó. Ahora, según esta doctrina antibíblica de confiésalo y Dios lo tiene que hacer, o que si te enfermas es porque es falta de fe, estaríamos atreviéndonos a decir que Eliseo
fue un hombre que no tuvo fe o en pecado, cuando la Escritura dice lo contrario. Eliseo enfermó, y no solamente enfermó, murió de una enfermedad. Imagínate, ¿cómo podrías tú levantarte y decir, Eliseo, estás enfermo por tu falta de fe? O murió por su falta de fe. Cuando nosotros continuamos leyendo, y esto lo vuelve más interesante, en ese mismo capítulo un poco más adelante, se nos dice algo, que iban unos hombres llevando a un muerto a enterrar y que habían unos merodeadores por el área. Entonces ellos, asustados por estos asaltantes, aventaron el cuerpo y corrieron. El cuerpo cae en la tumba de Eliseo y el muerto resucita en el instante. Que este relato esté seguido a la declaración de que Eliseo enfermó y murió, nos dicen algo muy importante, que Eliseo no solamente murió no en pecado, sino agradando a Dios, porque Dios reafirmó su testimonio sanando a este enfermo, sino que la sanidad en este caso no fue una cuestión de fe, porque este hombre resucitó sin haberlo pedido y sin experimentar fe, porque estaba pues muerto, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo la sanidad no siempre es una cuestión de fe, sino la pura voluntad de Dios. Y esto es algo importante que nosotros notemos cuando estamos hablando de la sanidad y de la fe. Antes del corte estábamos analizando algunos versículos, específicamente estábamos leyendo Segunda de Reyes, en el capítulo 13, cuando Eliseo enferma y muere. Y decíamos que era un hombre de fe, un hombre poderoso en milagros, con una relación muy cercana a Dios, y que él enfermó, y que su enfermedad no era ni causa de pecado, ni causa de falta de fe, ni de una falta de relación, porque era un profeta de Dios. Vimos que en este mismo capítulo, en el capítulo 13, más adelante, nos menciona que un hombre muerto es aventado cerca de los huesos de Eliseo y que este hombre resucita. Eso nos demuestra dos cosas, que Eliseo no murió en pecado porque Dios reafirma o confirma el testimonio de Eliseo a través de resucitar este hombre a través de los huesos de Eliseo. También vimos que este hombre muerto pues obviamente no tuvo fe, tampoco sus familiares, porque realmente eran cobardes, se echaron a correr, y aún así Dios lo resucitó. ¿Por qué? Por su pura voluntad. Entonces vemos que aquí esta parte de la Escritura nos expresa una persona sin fe, resucitó, sin fe de su familia. ¿Por qué? Por la pura voluntad de Dios. Ahora, podríamos decir, bueno, eso no es concluyente, deberíamos de ver más ejemplos. Por supuesto que hay muchos más. Podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Hechos, cuando va Pedro y Juan subiendo juntos a la oración y encuentran a este joven, o a este hombre más bien, no joven, este hombre que estaba cojo. Ahora, este hombre les ruega por limosna. Él jamás deseó ser sano, nunca. Pero aún así, Pedro le dice, lo que tengo, ¿recuerdas esta frase? No tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre es sanado. ¿Tuvo fe? No, ni siquiera pidió eso. ¿Y qué fue? Sanado. Ahora, aquí encontramos en este mismo versículo algo muy interesante. Jesucristo en varias ocasiones estuvo en Jerusalén y en el templo. Ahora, ¿sanó a este cojo? ¿Por qué no lo sanó? Bueno, no lo sanó porque había un propósito, que sus discípulos más adelante pudieran experimentar cómo Dios actuaba a través de sus vidas. Y es interesante ver que Jesucristo, porque de este hombre cojo se nos dice que estaba ahí desde nacimiento estaba cojo y que lo llevaban todos los días. Y Jesucristo seguramente pasó cerca de él varias veces, pero nunca lo sanó. Interesante, ¿no? Ahora, también podemos ver otro relato más, ¿no? Cuando nosotros vemos que Jesucristo y sus discípulos van entrando al templo también, y hay un hombre ciego desde su nacimiento. Y sus discípulos preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este
o sus padres. Porque para los discípulos también era, si están enfermos, por pecado, ¿no? Y Jesucristo es muy claro en su respuesta. Él les responde, ni este pecó, ni sus padres. Entonces no había pecado de él, ni pecado de sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, él explica que había un propósito. No era causa de pecado, sino era un propósito. ¿Cuál? Que a través de su vida pudiera manifestarse el poder de Dios. Que llegara un momento en el que Dios obrara sanidad. ¿Por qué murió Lázaro? ¿Por pecado? No, porque Dios quería demostrar su poder. ¿Te acuerdas también cuando vemos en los evangelios? Esta joven que muere y Jesucristo la resucita, la hija de él, uno principal de la sinagoga. También no sé si recuerdas ese evento cuando muere una mujer, una joven muy amada entre el pueblo que se llama Tabita, ¿no? Y que llega y entonces les muestran las ropas que hacía y cómo era muy querida. Y es resucitada esta mujer. Ahora, aquí podemos ver algo también interesante. Esta mujer es resucitada. Las personas no piensan que va a resucitar, ni tampoco ella misma porque estaba muerta, pero Dios tenía un propósito. Al mismo tiempo podemos ver en el mismo libro de Hechos la historia de Esteban, el cual es apedreado y muere. ¿Por qué Dios decidió resucitar a Tabita y no a Esteban? Son preguntas que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Esteban era un pecador, no de ninguna forma. Nos dice que era un hombre poderoso en palabra, de buen testimonio, espíritu ferviente. Incluso hay una confirmación de que su sacrificio es acepto delante de Dios, porque dice antes de morir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces vemos que este hombre murió por pecado. No, simplemente había un propósito. En este contexto nosotros podemos leer el Salmo 116. Salmo 116 en el versículo 15 nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, que para Dios es muy hermoso cuando un santo, es decir, un creyente, llega a la presencia de Dios. El problema que nosotros tenemos con la muerte es que seguimos con esta idea no bíblica que es lo peor y que es el final. Pero si nosotros creyéramos a la palabra cuando nos dice que la muerte no nos va a detener, sino que Cristo a través del sacrificio nos promete una vida con el Padre, estaríamos tranquilos y sabríamos que la muerte no es un castigo para el creyente, sino es simplemente la transición de este cuerpo a la presencia de Dios. Y por lo tanto Dios puede decir que preciada es la muerte de sus santos, porque puede recibirlos y ahora estar con ellos y darles esa vida abundante y plena que Dios ha prometido para todos nosotros. Entonces, tenemos que cambiar nuestra concepción de la muerte, nuestra concepción de la voluntad de Dios, la cual es perfecta y agradable. Posiblemente, y el problema es que a veces no lo entendemos, pero eso no quiere decir que no sea perfecta. Nos duele o se nos hace difícil entender que Dios pueda utilizar la enfermedad o el dolor dentro de sus propios propósitos. La misma encrucijada llegaron los amigos de Job, ¿te recuerdas? ¿Recuerdas? Ellos llegan y dicen, Job, ¿estás así? Pues por pecado. Y Job les dice, malos o les dice, miserables consoladores son ustedes. Y Dios mismo reprende a los amigos de Job, porque lo que estaban hablando estaba apartado de quién era Dios y lo que realmente estaba sucediendo. Ahora, nosotros podemos ver muchos más ejemplos. Por ejemplo, ¿no? El caso de Timoteo. Timoteo, Pablo era un hombre que había sanado a muchas personas. Incluso Dios obraba a través de los propios trapos que Pablo se ponía, las personas sanaban. Pero en el caso de Timoteo, yo creo que en alguna ocasión Pablo debió haber orado por Timoteo, pero Timoteo no sanó. Y nos dice en la primera carta de Timoteo, el capítulo 5, Pablo le recomienda lo siguiente a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa
de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hombre piadoso, eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué nos dice también? Tus frecuentes enfermedades. Entonces, Timoteo era pues achacoso, tenía sus varias enfermedades. Eso no quiere decir que estuviera en pecado o mal delante de Dios o que no tuviera fe. No, de ninguna forma. Simplemente esta era la condición en la que Dios le había permitido vivir. Ahora, el agua en ese tiempo no era agua pura como el día de hoy, era agua con varios contaminantes y producía enfermedades, en el caso de Timoteo, estomacales. Por lo tanto, Pablo le recomienda pues, uno de sus remedios caseros de la época, que era tomar vino, porque el grado de etílico del vino de esa época pues evitaba o mataba algunas bacterias y evitaba que se enfermara, ¿no? Entonces, vemos aquí algo interesante. Pablo anteriormente había hablado acerca que los pastores no sean dados a mucho vino, no sean dados a vino. Y seguramente Timoteo, para dar el ejemplo, había evitado tomar vino a toda costa a demérito de su salud. Y Pablo le dijo, no, Timoteo, no hagas eso. Tu cuestión es médica y necesitas tomar tu remedio para que estés bien. Por eso y tus frecuentes enfermedades. Entonces, Pablo, un hombre de fe, recomienda, tómate tu medicina, tu remedio, haz caso. Y por lo tanto es totalmente irresponsable que alguien diga, ya no te tomes la medicina, ten fe. Cuando una persona sana inmediatamente. Y esto es algo que también tengo que aclarar. No quiero sonar como que no creo que Dios sane. Por supuesto que lo creo. Y por supuesto que lo enseño. Pero la palabra nos muestra que cuando Dios sana, sana en el momento. Hace un par de meses lo vi con mis propios ojos. Había un joven que tenía una hernia. Y este joven, oramos por él, y el joven tenía una bolita junto al ombligo. O sea, era evidente. Y desapareció. O sea, desapareció. Y no fue como, no, pues tú crees que estás sano, aunque no. Fue evidente que este joven estaba sano. Ha habido ocasiones en las que he orado por mi familia, por mi hija, por mí mismo, y Dios me ha sanado. Hay ocasiones en las que hay que tomarse la medicina, y Dios tiene planes diferentes. No es falta de fe, simplemente Dios obra en diferentes formas, en diferentes tiempos y en diferentes personas. ¿Nos gustaría siempre sanar sin tomar medicinas o acudir a los médicos? Sí, pero posiblemente Dios quiere enseñarte algo diferente, como tener confianza a pesar de las circunstancias. Ese fue uno de el caso de Pablo, el cual vamos a discutir regresando del corte. Me gustaría dejarte con esto. Vamos a leer lo que Dios le dice a Pablo. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo tuvo una experiencia en su ministerio, una experiencia que él define como que fue arrebatado al cielo. Y dice que escuchó palabras, utiliza el término inefables, es decir, inexpresables. Dice que no le eran permitidas hablarlas o expresarlas o no se podía en lenguaje humano. Entonces Pablo tuvo una revelación como sorprendente. Y a causa de esa revelación también Pablo expresa que le fue traído un aguijón para que no se exaltase en sobremanera. Es decir, Dios permitió una enfermedad a Pablo para mantenerlo humilde. No porque Pablo fuera pecador, sino porque Pablo conocía y sabía que era mejor para Pablo mantener ese aguijón o esa enfermedad para mantenerse humilde. Y qué interesante. Hemos estado a lo largo de este programa analizando varios versículos que demuestran que esta doctrina de que si te enfermas es por pecado, por falta de fe siempre, o que si no sanaste es por tu falta de fe, o que si alguien murió es por falta de fe. Hablamos y vimos a través de estos versículos que no siempre es así y que el afirmarlo es no solamente incorrecto, sino hasta, es una herejía, es contrario a la Escritura. Porque vimos ejemplos de varios hombres de fe que enfermaron y murieron, personas que Dios sanó, y en las cuales no tuvo que ver ni la fe ni el pecado. ¿Quiere decir que no tengamos fe? No, de ninguna manera. Dios nos dice que los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay, es decir, tienen que tener fe. Tienen que creer que Él es todo lo que Él dice que es. Entonces, incluso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Pero tenemos que entender que también la enfermedad
en algunos casos en nuestra vida tiene un propósito de Dios y no siempre tiene que ver con pecado. Hay otros tantos casos que es algo que simplemente es la voluntad de Dios y a lo mejor no podemos entenderlo completamente, pero quiero que el día de hoy podamos terminar con esto, con una consolación acerca de esto, entender, bueno, un mejor regalo que la sanidad incluso. Pablo dice, 2 capítulo 13, donde vimos que él tiene esta visión y después enferma, dice, y para 2 capítulo 13, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, Pablo adquiere esta enfermedad para Dios tenía un propósito, no era porque Pablo estuviera en pecado, sino para que él pudiera mantenerse humilde. Ahora dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces Pablo, siendo Pablo, teniendo fe y habiendo sanado a muchas personas, él pide, Dios, quítame esta enfermedad. Y se menciona que hay 3 veces, o sea, no es incorrecto orar, es adecuado tener fe, y Pablo debió haber tenido fe. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjame decirte que posiblemente hoy tú también estés batallando con un aguijón en tu carne, una enfermedad, un problema, una condición. Ahora, si hay personas a tu alrededor que te están diciendo que esta enfermedad es por tu falta de fe, por tu pecado, y que, o que un pariente tuyo murió por tu falta de fe, déjame decirte que la Biblia enseña otra cosa diferente, que las enfermedades no siempre son por pecado y que la muerte de las personas que creen en Cristo Jesús, incluso para Dios son algo valioso, porque Dios los recibe en su gloria. Por lo tanto, no hay falta en esto, no hay maldad en esto, no hay algo horrible en esto. Al contrario, es una ocasión de gozo. Definitivamente nos dolemos por los que no están, pero es reconfortante saber que Dios los recibe con los brazos abiertos en su presencia. ¿Y cómo podríamos decir que hubo falta de fe si Dios los recibe en su presencia tan hermosamente? Ya vimos varios versículos que respaldan esto. Ahora, si tú estás batallando con depresión o dolor por causa de estas cosas, déjame decirte que Dios tiene mucho mejores planes. Y aquí encontramos un mejor regalo que la misma sanidad. Y es lo que Dios le dice a Pablo. Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en este momento que estás débil, Pablo, es como yo muestro más grandemente mi poder. Y esto lo hemos visto en muchas, a lo largo de la palabra, como personas con enfermedades o con ciertas debilidades, era en ese momento que Dios actuaba grandemente. Y déjame decirte que tu enfermedad o tu dolencia puede ser el escenario perfecto para que Dios muestre su poder si es que así Él lo decide. Si no, si Él decide mantenerte en esa condición, también sigue siendo un escenario propicio para mostrar fortaleza en tu debilidad. Y esto es hermoso, que Dios pueda actuar en medio de tu vida. El Salmo 73, y eso es algo muy hermoso. David dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Entonces, David está como atribulado o contrariado porque ¿cómo es que yo que hago el bien me está yendo tan mal y estos que son malvados le están yendo bien? Y David experimentó él mismo esto. Pero ve a la conclusión que llega David en el mismo Salmo 73, llegando hasta el versículo 17. Dice, solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar, y habla acerca del destino que a él le espera. Entonces,
del 23 al 24 dice algo hermoso. No obstante, siempre he estado, Dios le dice, siempre he estado contigo. Perdón, David le dice, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en tu gloria. Y qué hermosa consolación. David entendió, ¿sí? El mundo, la vida del creyente es complicada. Y no tenemos por qué complicarla más con culpas traídas de hombres irresponsables. Si Dios sabe que estoy en enfermedad, por supuesto que lo sabe. ¿Sabe mi deseo de sanar? Por supuesto que lo sabe. Y en su voluntad descansa, en su soberanía. Si he de sanar o he de mantenerme así, si he de morir, Él lo sabe. ¿Qué tengo que hacer yo? Por supuesto, si identifico que hay pecado en mi vida, el primer paso es arrepentirme de él. Una vez que me he arrepentido de él, puedo pedirle a Dios, como también lo vemos en la oración modelo, que pidamos por nuestras necesidades, pidamos por nuestra sanidad. Incluso la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que pidamos unos por otros y que la oración sanará. Entonces podemos orar y descansar en la voluntad de Dios, que Él hará lo más adecuado para nosotros. Si Él decide sanarnos, a Él sea la gloria. Y si no, podemos también decir esto que decía David. No obstante, siempre he estado contigo, Dios. Si tú me quieres sanar o no, descanso en ti. Que se haga tu voluntad. Y sigue diciendo David, me has tomado de la mano derecha. Imagínate qué hermoso consolación Dios nos toma. Me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. Eso es lo que realmente Dios nos ha prometido, que estaremos en su gloria. Y déjame decirte que no hay mejor final para esto. A pesar de lo que vivamos en estos 70, 80 años, los que mejor se cuidan, tienen una buena alimentación, 80, 86 años, ¿qué se comparan estos 86 años con una eternidad? ¿En dónde estás poniendo tus ojos? ¿Aquí o allá? Porque déjame decirte que si los pones allá, esto tan pequeño y transitorio, no es nada. Colosenses nos dice capítulo 3. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Y hoy quiero rogarte por todos aquellos que estén escuchando esto, que estén en necesidad, Padre. Sé propicio a sus necesidades. Sé propicio a cada uno de ellos, Padre. Bendito eres y gracias porque sabemos que tienes planes de bien y no de mal. Y que a los que te aman, todo ayuda para bien. Bendito eres, Padre. Amén.